la invención de juegos en el marco de la creación de problemas matemáticos. Un campo de investigación, de estudio, de reflexión de los últimos años, para mí y el grupo que trabajamos en esta línea de investigación es efectivamente la creación de problemas. La pregunta es natural. Siempre aprendemos y enseñamos con problemas, resolviendo problemas. ¿Pero qué problemas? Problemas que otros han creado. ¿Por qué no resolver problemas que nosotros mismos creamos? Nosotros como profesores para nuestros alumnos y nuestros alumnos como ellos mismos para su propio aprendizaje. Y esto es posible. Y había muchas investigaciones sobre eso. Y yo he entrado en esa corriente de investigación y hay experiencias evidentemente muy grandes. El tema ahora no es el de la creación de problemas, sino entrar a un terreno realmente relativamente nuevo y creo único. Ya lo he presentado en 2 congresos, acabo de venir del PNE, donde he presentado precisamente en Suecia una de estas parte de lo que he presentado allá lo voy a presentar ahora acá. Y es no solo crear problemas, así como pensamos en crear problemas, ¿por qué no, pensando en nuestros niños, crear juegos? Y podemos nutrirnos de todas las investigaciones y los avances y las ventajas que tiene la creación de problemas. Bueno, este es un marco un poco general y vamos a pasar a el contenido de la conferencia. Esta será primero hablar un poco de emociones, enseñanza y aprendizaje. Este tema de las emociones también se está tratando ya en varios foros internacionales, etc. Y hay emociones, estamos viviendo emociones ahora mismo. Y como profesores tenemos que saber manejar las emociones que transmitimos, que generamos en nuestros niños, en nuestros jóvenes cuando enseñamos. Y hay una fuerte relación entre emoción y aprendizaje. Y entonces, en esta conferencia también he querido poner una sección en donde reflexionemos un poquito sobre esta vinculación estrecha entre emociones, enseñanza y aprendizaje. Luego, claro, bajo un poco más a lo de aprendizaje de las matemáticas, muestro algunas experiencias didácticas. Luego me refiero a la intención y la creación de problemas, de juegos, y finalmente algunas consideraciones finales y sugerencias. Yo no sé cómo estamos de tiempo, no tengo un cronómetro por acá, pero vamos a ver. Mi problema es que siempre me ganan los comentarios adicionales a las cosas que tengo, ¿no? Ese es mi problema. Entonces, el primer punto, sí, ahí se ríe porque ya me conocen. Entonces, emociones, enseñanza y aprendizaje. A ver, investigaciones significativas ya sustentan la importancia que debe prestarse a las emociones en enseñanza y aprendizaje. El tema se trata ya en eventos internacionales de gran prestigio como los CERME, los PNE. CERME son las conferencias europeas de investigación en educación matemática. Y las PNE son de la Psychology of Mathematics Education, ¿no? Bueno, la influencia de las emociones en enseñanza y aprendizaje no es exclusividad de las matemáticas. Esto es interesante y me comencé a buscar a raíz de la conferencia alguna información y encontré, por ejemplo, que la UNESCO ya en el 2014 presentó la publicación Emotions and Learning, por una publicación hecha con la Academia Internacional de Educación. Es un libro interesante que se puede bajar de internet y trata temas muy interesantes como las emociones positivas y las negativas, porque claro, hay de todo. Y ambas emociones generamos en nuestros estudiantes en nuestras clases. Las emociones y la confianza en sí mismo. Las emociones, el valor de las tareas académicas. Y es interesante observar que hay 4 grupos de emociones académicas que ellos consideran en este libro. Las emociones de logro. ¿Cómo son estas? Se relacionan con las actividades de éxito y fracaso como resultado de participar en las actividades, ¿no? Por ejemplo, el disfrute del aprendizaje es una emoción.
La esperanza y el orgullo relacionados con el éxito. Ansiedad y vergüenza relacionados con el fracaso. Y todo eso ocurre en el largo plazo. Y nosotros estamos, de alguna manera, promoviendo, estimulando ese tipo de emociones. Otro tipo de emociones, las epistémicas, que son emociones desencadenadas por problemas cognitivos. Por ejemplo, la curiosidad, la confusión y frustración por los obstáculos. El deleitarse cuando el problema está resuelto, no se refiere solo a matemáticas, puede ser cualquier otra cosa, química, física, aprender a leer, qué sé yo, pero el problema se resolvió. Las emociones epistémicas son especialmente importantes en el aprendizaje con nuevas tareas no rutinarias. Y en ese sentido es importante vincular con nuestra matemática para hacer cosas también no rutinarias, ¿verdad? Bueno, yo no he hecho el galardón de las tijeras, pero sí me ha dado sed. Y a ver, se me seca la boca, es el clima. Bueno, lo siento por ustedes, pero acá yo tengo el privilegio de decir salud desde acá. Heladita al natural. ¿No? Heladita al natural. Bueno, y las otras emociones en el tema. Emociones en el tema. Directamente relacionadas con los temas que se presentan en las lecciones. Por ejemplo, a ver, muy rápido. Empatía con el destino de uno de los personajes de una novela. Uno comienza, ustedes se han dado cuenta, alguna vez ustedes han vivido la experiencia, comenzar una novela y lo engancha, no, ya me enganchó. Y así es una emoción, mira, ya se lee, y si viene la noche, el sueño, y uno quiere dejar de dormir por leer y acabar la novela, ¿no? Por ejemplo. Ansiedad y disgusto cuando se trata de problemas médicos, otros tipos de problemas que no son muy agradables. Disfrute de una pintura discutida en un curso de arte. Se pueden desencadenar el interés de los estudiantes en el aprendizaje. Esto ustedes ya lo que tienen que ver. Vamos a ver. Hay también las emociones sociales que se relacionan con los profesores y compañeros en el aula. Y esto es fundamental, es el clima de aula. El afecto del profesor al alumno. Y el afecto que puede cultivarse entre compañeros. La simpatía, la admiración de los alumnos al profesor. No el miedo, que es cosa diferente. O el miedo cuando dice, oye, esta clase de matemáticas, ¿ah? El profesor de primaria entra y dice, hoy nos toca matemáticas, hay que cuidado, ¿verdad? Produce emoción, admiración, no miedo, desprecio, cuidado, que a veces decimos, ¿cómo no puedes entender eso? Pero eso es tan fácil, eso es obvio. ¿Qué emociones estamos generando? ¿Me entiendes? Envidia, bueno, mejor no hablar de eso. Ira, ¿verdad? Pero todas son emociones que se pueden generar y que se generan en el aire. Ansiedad social. Estas emociones son especialmente importantes en la interacción profesor-alumno y en el aprendizaje grupal. Sin embargo, podemos ir a un punto más específico, emociones relacionadas con la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entonces, por esto hay numerosas investigaciones. Yo destaco, por ejemplo, la de Ralston. Dense cuenta, es una investigación del 2015. Él aboga por una concepción cultural e histórica de las emociones. Es cultural, es histórica. Habrá gente que se ha emocionado mucho por la danza de las tijeras y habrá gente que se ha emocionado poco. Todo depende también de su trayectoria cultural, de la historia, ¿verdad? Eso es fundamental. Y estas emociones les pone ese marco Ralston. Destaca el importante papel que juegan en el pensamiento en general y en particular en el pensamiento matemático. Ralston hace un análisis de las emociones de niños de 9 a 10 años, trabajando problemas de generalización de sucesiones de números, y a partir de esa experiencia recoge elementos para ilustrar sus puntos de vista en el marco de su teoría de la objetivación, que es otro tema y que sería materia de otro curso de la conferencia.
También hay investigaciones, estas son en Alemania, aunque los apellidos no son alemanes, una publicación del ZDM, presenta una visión general de importantes enfoques teóricos e investigaciones en torno a las emociones y motivaciones de los estudiantes en la vida. Inicia su artículo recordando que ya Polya, y eso es verdad, en 1945 se refería a las emociones. No decía explícitamente la palabra emoción, pero destacaba el deleite de los estudiantes al descubrir caminos y resolver problemas. Yo me acuerdo una recomendación importantísima de Polya para los maestros. Hay unos 10 mandamientos de Polya, pongan en internet 10 mandamientos de Polya. Son 10 mandamientos para los profesores de matemáticas. Y uno de ellos, no me acuerdo si es uno de ellos, pero de todas maneras Polya lo dice, el maestro debe saber callar. Saber callar. Porque al maestro le gana la voz. Le gana, lo está haciendo el niño, sí, ya, listo, ahora multiplica por 4, ya salió. O ahora ya significa, o ya ahora ya. Déjenlo que descubra, que tenga este deleite de descubrir el camino a resolver un problema. Con mayor razón al crear el problema. Pero bueno, es interesante esta perspectiva un poco global y bueno, pero esta conferencia no se refería a juegos. Para esto quiero recordar a Prato. Prato es Francesco fue Prato Pocelli, ¿no? Francesco Pocelli, un italiano educador que también da conferencias, pero fundamentalmente sus mensajes son a través de caricatura. No sé si todos ven esto, es un mensaje sumamente lindo, interesante. Nosotros estamos acostumbrados a ver este tipo de avisos. Dicen, perdone la molestia, pero estamos trabajando para ustedes, ¿no? Terapal, Telefónica, no sé las empresas que por acá, ¿no es cierto? Pero acá dice, perdone las molestias, estamos jugando para ustedes. Que los niños están jugando y están disfrutando. ¿Cuánto respetamos y valoramos el juego de los niños? Y esta otra es sumamente interesante. Ustedes la ven con cuidado. Lo importante sería que lo descubran, pero el tiempo apura. Este niño está entrando a la escuela, parece que por primera vez. Y la maestra, él dice buongiorno porque es italiano. Y la maestra le dice, ciao caro niño, qué sé yo, ¿no es cierto? Caro es querido, italiano. Y venga la imaginación del niño. Juegos. Acá ven juguetes, juegos, qué cosa quiere hacer seguramente. Y miren la imaginación de la profesora. Prato no es sexista, no es que tenga prevención por las damas, pero acá lamentablemente pues una profesora. Tenía que ser una profesora, ¿verdad? Y miren la imaginación de la profesora. Números, formas, dibujitos, cuadriculado, repeticiones, letras. Pero miren, hay más sutileza en la caricatura de atrás. Esta imaginación es como una gran boca que se está devorando a la imaginación del niño. O sea, todo ese espíritu de juego, de creatividad, de ir a la escuela para desarrollar su creatividad y ser así, está en contradicción con lo que digamos, el sistema educativo tiene en mente para con el niño. No parte de sus juegos, no parte de su motivación. No siempre, hay casos excelentes, muy lindos, pero en general eso es así. Entonces, todas las personas, y con mayor razón los profesores, debemos valorar los juegos. Gran veo calentito ahora. Fue mi alusión a heladito, ¿no? Muchas gracias, emocionante. Bueno, debemos valorar y tenemos los juegos, ¿no? Y entonces juguemos. Va a ser un poco difícil jugar con todos, pero simplemente un ejemplo.
Curiosamente, bueno, después hago el comentario. Juguemos un poco, ¿ya? Entonces, voy a usar como para el juego algo que desarrollé en un taller con profesores de secundaria. Entonces se trata de adivinar un número escogido. Se tiene una lista de números y cómo jugar. Escogen un número de la tabla, me dicen solamente en qué columnas está el número que han escogido, no dicen el número, y yo sin mirar la tabla, o sea, de espaldas, voy a decir qué número es el que ustedes pensaron. ¿Correcto? Ya. Entonces, a ver, algún voluntario, yo tengo muy mala vista, o sea, pésima. Entonces, casi no veo, pero alguien que esté por acá, o un estudiante mejor, o alguien, ya. ¿Sí? Por favor. Entonces, ¿en qué columnas está el número que usted ha escogido? Me dice la A, la B, la C, la que lo sea, ¿no? En la I, mire la letra. A ver, ¿en qué número, en qué columna está? ¿Está en la A? En la A, Ya. en la B y en la D. En la B y en la D. B y D. B y D. O sea que usted ha escogido el número 12. A, B y D. B y D. A es la D. 10. 10. Escogió el 10. Y había escuchado usted. B y D. Entonces escogió el número 10. ¿Correcto? ¿Alguien más? Simplemente, hagamos dos ejemplitos porque no, ¿me entienden? Pero la idea es esta. La idea es muy simple. La idea es muy simple. Me dicen qué columnas está y yo puedo deducir fácilmente qué número es. Entonces, ¿pero dónde está el juego? Acá yo creo que se divierte soy yo porque yo le estoy adivinando, ¿no es cierto? No, el asunto está en los desafíos. Curiosamente, este jueguito tiene que ver con el taller que no habíamos coordinado nada, pero muy simpático. Yo en la mañana entré al taller de Miguel Mingene y tiene que ver exactamente. Lo hizo de otra manera, con tarjetas, con otras cosas. Pero esta es otra manera, otra mirada, desde una cosa mucho más simple. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Primero, descubrir el truco, ¿no? ¿Cómo se adivina el número? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay? No es muy complicado deducir el truco, pero acá hay que adivinar. Por eso es un taller de profesores que tenían que tomarse el tiempo para encontrarlo, para repetir varias veces, y luego hacia varias veces. Explicar la racionalidad del truco. Bueno, ya lo descubrieron. Y así se hace haciendo. Sí, pero ¿y por qué eso funciona? ¿Cuál es la racionalidad? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la matemática que está explicando? Y finalmente, la parte interesante, digamos, más interesante en este contexto es construir una tabla con más números. No se tienen como juego así nomás. Modifíquenlo, construyan una tabla con más números inspirados en esta tabla experimental. Bueno, ese es un juego. Y ahora voy a pasar a la segunda parte, que dice emociones, juego y aprendizaje de la matemática. El juego que hemos hecho quizás no les ha producido mucha emoción porque no le hemos dado suficiente tiempo, etcétera, pero es verdad que los juegos producen emociones. Y los juegos son inherentes a la vida de los niños. Y hemos visto en las caricaturas de Pratt, son inherentes al mundo de los niños. Hay un libro muy lindo, escrito por una profesora de educación inicial, cuyo título es Juego, luego existe. Y ya el título lo dice mucho, pero los niños, especialmente los niños de temprana edad, pero niños y jóvenes, inclusive nosotros, si no nos inhibimos demasiado y dejamos aflorar al niño que tenemos o que deberíamos tener, nos gusta jugar. Claro, no los jugadas de la maquinita, esas cosas, ¿no? Pero no, eso ya es ludopatía o qué sé yo, pero no, es otra cosa. Hay juegos que estimulan el pensamiento matemático. Y siendo tan importante las emociones en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, resulta totalmente natural que mediante juegos busquemos generar emociones positivas en los estudiantes en sus procesos de aprendizaje de la matemática.
Este es el caso. Y hay analogías entre la matemática y los juegos que favorecen una mejor comprensión de esta. Hay reglas, en los juegos definitivamente hay reglas, y en las matemáticas hay acciones. Hay teoremas, obviamente en las matemáticas. En los juegos, digamos que no hay teoremas, pero podríamos armar teoremas o proposiciones ciertas. Por ejemplo, muchas emociones nos han producido el Campeonato Mundial de Fútbol, es un juego que tiene sus propias reglas. Seguramente que podríamos sacar algún teorema de las reglas del fútbol. Hay penales, los penales que no sean, los penales que sean como sanciones, no como los penales de la parte final definitiva, para definir cuando hay empate, sino la de sanción. Por ejemplo, no pueden haber, si juegan el equipo A y el equipo B, no puede haber consecutivamente, inmediatamente después de un penal contra el equipo A, un penal contra el equipo B, no puede ser, ¿no? Porque es en un arco y el otro tiene que ser en el otro arco. Y el penal tiene que ser en el área donde se está. En fin, hay cosas que se pueden, hay muchas analogías. Con el ajedrez, ni hablar, pero no es necesario ir a cosas tan sofisticadas. Schoenfeld, conocidísimo investigador en el campo de la educación matemática, sobre todo en el campo de la solución de problemas, nos dice que la geometría euclidiana es un juego formal. Uno tiene que jugar según ciertas reglas. Y nos dice, por ejemplo, no se puede alinear una tangente a simple vista. Se está refiriendo a tangentes a una circunferencia, seguramente, porque está hablando de geometría euclidiana. Y no se puede determinar el diámetro de un círculo utilizando una regla hasta encontrar una curva de mayor longitud. Uno puede hacer eso en términos prácticos. Uno puede trazar una tangente a una circunferencia en términos prácticos, una regla, una unidad, pero si se siguen los axiomas de la geometría, eso no se puede hacer. Eso no es hacer geometría. Si bien dichos procedimientos, esto mismo de Schoenfeld, pueden producir los valores correctos empíricamente, no están permitidos en el dominio formal. Y ojo con lo que añade, las personas que entienden esto se comportarán de forma muy diferente a los que no lo hacen. Porque una cosa es hacer geometría de cualquier manera, más o menos empírica, y otra cosa es hacer geometría euclidiana con las reglas y los axiomas que están dados en esta geometría. ¿No es cierto? Bueno. ¿De qué juegos estamos hablando? De juegos como actividades recreativas que conlleven un desafío al pensamiento e intuición. Yo no he dicho el pensamiento solamente porque no quiero dejar el juego en el nivel racional totalmente, ni lo intuitivo solamente porque intuición y pensamiento deben estar muy interrelacionados. Entonces, el pensamiento y la intuición son juegos que no están basados solamente en la suerte, en el azar, y que tienen reglas prácticas. De esos juegos estamos hablando. Sin embargo, hay que aclarar que, sobre todo para la primera infancia, los juegos como simular una bodega, una excursión, cocinar algo, qué sé yo, también son válidos. Y al respecto hay investigadores que destacan en estas actividades y dicen se resuelven problemas con intuiciones pragmáticas y el profesor puede sentar las bases fundamentales allí para el comienzo del pensamiento matemático. Entonces no es que estemos descartando ese tipo de juegos. Solo que tienen que explotarse mucho mejor. Y al pensar fundamentalmente en nuestros niños, pensemos en nuestros niños, ¿no? Ese es el mundo. Hay que vincular de manera muy estrecha, lo que ya les decía al inicio de la conferencia, creación de problemas con creación de juegos o invención de juegos. La palabra invención la utilicé porque cae más en el inglés que en el castellano, pero a mí me gusta más creación. Lo que pasa es que, en fin, por eso pongo en alguna parte invención, creación. A ver, voy a comentar que hemos observado, pensando en los niños y trabajando con niños, hemos observado que los juegos producen emociones positivas.
y entonces hemos experimentado la creación de situaciones de juego y que éstas estimulen el pensamiento matemático de los niños cuando buscan una estrategia para ganar y que los estimulen a modificar el juego. Y entonces, ante eso, hemos verificado que los niños disfrutan creando sus propios juegos. Es inherente al niño, parece mentira. Los niños disfrutan afrontando las dificultades o desafíos derivados de sus propias creaciones. Ya les voy a adelantar porque es así. Pero al niño se le da un jueguito, le dice, modifícalo, lo modifica con naturalidad. Al profesor se le dice, acá está este juego, modifícalo. ¿Y cómo modifícalo? ¿Qué es eso, no? Y no, se sienten chocados. Lo hemos experimentado. No lo decimos todos, ¿no? Pero por los que hemos experimentado, de la muestra que hemos hecho, nos hemos ocurrido. Pero bueno, esto es un comentario que adelanto a lo que ya voy a decir después, pero por si acaso. Y entonces, ante estas observaciones, experimentaciones, experiencias didácticas y verificaciones, nos permitimos hipotetizar que la invención de juegos, modificando un juego estructurado, es una buena manera de estimular el desarrollo del pensamiento matemático de los niños y las competencias matemáticas y didácticas de los profesores. Por supuesto, dentro de un objetivo matemático específico, ¿no? Muy bien. Es interesante tener un marco general de análisis de los modos de pensamiento y su relación con aspectos emocionales e intuitivos. Y ahí recogemos las ideas de Kahneman. Kahneman es un psicólogo que nos dice que hay dos sistemas en la mente. El sistema 1, que opera rápida y automáticamente, y el sistema 2, que es más lento, más deliberativo. El sistema 1 entonces está más relacionado con la intuición y con la emoción, y el sistema 2 más relacionado con la lógica, con la atención, con la focalización. Pero estos dos sistemas están muy interrelacionados, no son independientes. El sistema 1 le da al sistema 2 sugerencias intuitivas, y el sistema 2 le da al sistema 1 sus reacciones racionales. ¿Me entiendes? Y eso lo experimentamos todos, esto no es solamente para mí, para todos nosotros. Y cómo reaccionamos, sobre todo, cuando se toman decisiones o cuando se analiza algo. Una primera reacción es emocional, es intuitiva, y una segunda es más racional, y hay que interactuar estos dos sistemas y de ahí salen conclusiones interesantes. Bueno, esto mismo hemos experimentado y hemos observado con los pueblos científicos. Ahora les muestro experiencias didácticas. Una experiencia didáctica en la formación de profesores. Esa es la que ya les he comentado, así que ya la conocen. Me voy a referir a las reflexiones en torno a este juego, que también están escritas en la revista Unión. No me acuerdo en qué artículo, pero en el extenso de esta conferencia está citado. La experiencia muestra formas de estimular el pensamiento matemático a partir de una sesión única. Entonces, por ejemplo, ahí al profesor le dice, bueno, pero imagínate, ¿cuál es el truco? Una primera reacción emocional, sistema 1, y dice, se lo sabe de memoria. ¿Dónde están todos los números? No creo que sea. No, pero hay una racionalidad. Entonces buscar la razón. Entonces hay que hacer conjeturas. Y a partir de las conjeturas hay que hacer verificaciones. Y si hace no sirve de conjetura. Entonces otra. Ahí te parece que funciona. Entonces hay que demostrar. Todo eso es parte del pensamiento matemático. Y mi énfasis es que lo que hay que fortalecer más, lo que hay que insistir más es en desarrollar el pensamiento matemático más que los algoritmos, las cosas, las técnicas que ahora, francamente, con el apoyo tecnológico, todavía se hace aún más innecesario, enfatizar las cosas, ¿no? Entonces, nosotros consideramos 4 características fundamentales del pensamiento matemático y esas se enfatizan acá. Por ejemplo, el analizar, el conjeturar,
el demostrar o tratar conjeturas y el crear. Son 4 características fundamentales del pensamiento matemático y acá me refiero más en detalle a ellas. ¿Qué significa analizar? Observar, plantearse preguntas, examinar casos particulares, practicar el ensayo y error, cosa que la gente cree. Muchos profesores piensan que el chico no debe tantear, que tantee, pero orientémoslo a un tanteo inteligente. El ensayo y error es importante. Relaciones lógicas, descubrir relaciones lógicas, buscar una visión global, una estructura, qué hay, qué es lo que pasa. Eso es parte del pensamiento matemático. El conjeturar es formular hipótesis y generalizar, ir más allá de los casos particulares, intuir lo general en lo particular, intuir, sistematizar y representar. ¿Qué cosa es demostrar o tratar lo conjetural? Resolver problemas, hacer demostraciones, construir con ejemplos. Si se hace una conjetura que se construye con ejemplos, inmediatamente se descarta, o sea, un caso en el que no se cumple. Y el otro aspecto fundamental, crear. No puede haber matemática, no puede desarrollarse la matemática si no se va creando. Tenemos que estimular esta creación en la matemática. Entonces, establecer conexiones, contextualizar, formular hipótesis, inventar nuevos problemas. Todo esto, el juego este que les cuento, se desarrolla en un taller de más o menos 3 horas, sería. Pero fue muy dinámico, con mucha gente, se llegó a construir otra tabla, pero yo rescato todo lo que se trató de enfatizar. Esta es una... Y yo no sé cómo estoy de tiempo. ¿Ah? ¿Cómo cuánto me queda? ¿Como 5 minutos? No, creo. Bueno. A ver, esta experiencia lúdica con niños y maestros, a la que me voy a dedicarle más tiempo, y digamos, esto es también, parte de esto, lo discute en esta conferencia internacional en Suecia, ¿no? Diseñamos un juego que nos permita recoger elementos del pensamiento probabilístico de niños y maestros y de su toma de decisiones en un contexto de incertidumbre. ¿Cómo es el juego? Para jugar este juego se necesitan 16 cartas de una baraja del 1 al 4. Y al juego lo llamamos la cambio, o sea, la cambio no la carta, ese es el aire. Y acá la 16 cartas. ¿Ya? Después podemos buscar por acá, compramos las cartas del jugador. ¿Ya? Es un juego sencillísimo, es para niños, experiencias con niños entre 6 y 10 años. ¿Ya? Entonces, ahí, a ver, la regla del juego. Las 16 cartas se apilan así boca abajo para que nadie las vea, no voy a decir. Cada jugador extrae una carta, sin ver, trae una carta y otra carta. Y luego cada jugador mira su carta y la pone a la mesa. Y el que tiene el mayor se la llega abajo. Y hay que ver los empates, que se ya no importa. El que tiene la mayor se la llega. ¿Correcto? No parece gran novedad. Aquí viene la novedad. Antes de lanzar la carta, cada jugador tiene la posibilidad de cambiar su carta. Cambiar su carta, la retira y saca otra carta del mazo. Y entonces esa es la que tiene que ser de alguna manera, ya de la tiene más posibilidad. Y entonces, ahí es donde viene la pregunta: ¿la cambio o no la cambio? ¿Me entiendes? Parece muy importante recordar el universo de cartas con las que estamos jugando. Y el juego cuando termina se terminan las cartas del mazo y gana el que tiene más cartas que se ¿cierto? Entonces, jugando con los niños, ahí hay solamente un niño, vamos a pegar. Entonces, o quizás dos, pero el otro está bien adentro de mí, ¿no? Entonces, ya. Los participantes son 5 niños, entre 6 y 10 años. Les propusimos jugar la cambio o no la cambio. Tuvimos una experiencia didáctica individual con cada niño. O sea, no fueron los 5 niños al mismo tiempo, ¿no? Sino con cada uno. Y en cada caso, ¿qué es lo que hice? Empezamos jugando con cada niño el juego que habíamos designado.
Durante el juego observamos las reacciones de los niños y qué estrategias usaba él para ganar. Y le propusimos que invente un nuevo juego. Acá vienen las novedades. Le dijimos al niño, a ver, ahora que jugaste, que ya lo entendiste, inventa un nuevo juego parecido a este, pero modificando algo de este juego. Y observamos las reacciones y estrategias que adoptaba el niño al jugar el nuevo juego inventado. Y luego conversamos sobre eso, ¿no? Sobre sus reacciones, su razonamiento, sus emociones, ¿verdad? Este es el procedimiento. Entonces hay 3 etapas, ¿verdad? Comprensión del juego y búsqueda de estrategias ganadoras, invención de un nuevo juego, estamos le decimos al niño, y lo hemos comentado, y la etapa 3 es reflexiones sobre las reacciones de los niños y las estrategias de vida. Y para eso utilizamos algunas preguntas como la siguiente: ¿qué te gustó más de ambos juegos? ¿O qué cosas no te gustó? En la conversación, ¿no? No era un cuestionario. ¿Cómo te sentiste jugando un juego que tú inventaste? Las respuestas fueron sumamente importantes. ¿Qué juego te gustó más? ¿Qué tratabas de hacer para ganar en los juegos? Ese tipo de preguntas hicimos con niños y a partir de eso tenemos una sistematización, ¿no? Pero también hemos jugado con los profesores. En Pasión hemos seguido el mismo procedimiento, solo que ahora son 6 profesores de primaria en servicio, le propusimos el juego, la mística. Fue lo mismo también, básicamente, solo que al final ya tuvimos usamos el método ese de la entrevista semi-estructurada, ¿no? Teníamos una cosa semi-estructurada y luego conversábamos sobre sus emociones, sus reacciones, qué le pareció más difícil, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver las preguntas que le hicimos. Acá están las 3 etapas y en las reflexiones les hicimos preguntas parecidas a las que hicimos a los niños, pero acá, por ejemplo, hay 2 preguntas que no le hicimos a los niños y a los profesores. ¿Qué conceptos matemáticos crees que están involucrados en los juegos que hemos jugado? Entonces, sorprendente, ¿eh? ¿Qué conceptos matemáticos? Bueno, algo que en verdad no debería ser tan sorprendente, pero es que ninguno, dijo probabilidad. Nosotros no veían que tuviera la probabilidad de ninguna. Luego, por ejemplo, dijimos, ya bueno, si después de un rato volvimos a la conversación. ¿Y ustedes enseñan probabilidades a sus alumnos? O usted, porque vamos a una persona, sí, enseña probabilidades a mis alumnos, sí, pero un poco, sí. Ajá. Pero sí tienes idea de cómo es probabilidad, sí. ¿Y qué tiene algo que ver con el juego? Eso nos dice el vacío que hay en la formación de nuestros profesores en estadística y probabilidades. Y ese pensamiento probabilístico es sumamente importante, el no determinístico es sumamente importante en nuestra sociedad, en el pensamiento matemático de nuestros estudiantes. Bueno, otra pregunta que había: ¿cuál de las situaciones fue la más desafiante para ti al tener que tomar una decisión? No, esto es interesante, porque ahora voy a analizar un poco más de detalle el asunto, ¿no? Los resultados de la discusión. En el juego inicial nos preguntamos qué pasó, les comentamos ahora, qué pasó cuando un jugador saca el número 1. ¿Han entendido el juego? ¿Se acuerdan del juego? La vez. Si a usted le toca 1, ¿qué hace? Cambia. Y si le toca 4, no cambia. Están en el sistema 1, ¿se dan cuenta? Decisión rápida. No hay ningún. Entonces, decisión rápida. Si sacan 2, ¿cambia o no cambia? ¿Y si sacan 3? ¿Y si sacan 3? ¿Cambia o no cambia? Algunas veces el 2, si se han llevado la cuenta de cuántos han salido, cuántos no han salido, ya eso es estrategia de escaladora, estrategia de juego. Por eso se juega solo con 16 cartas. A veces no conviene cambiar el 2, a veces sí. Es más probable cambiar el 2, ¿cierto? Y serán chascos, evidentemente. Cambian el 2 y le salen 1. Hay que llevar la cuenta de cuántos 1 van a salir, si no han salido, qué sé yo. Pero esto es ya más reflexivo. Entonces,
aquí habrá un pensamiento probabilístico. Resulta interesante y bueno, ¿qué pasa cuando en toda la etapa de la invención de un nuevo juego, y es decir, la de las támbalas? Todos los niños asumieron el pedido como un desafío y reaccionaron con entusiasmo. Sí, ya. Percibimos naturalidad y espontaneidad en los niños, pero desconcierto en nosotros. Ahí vamos. El pensamiento matemático analógico, y me refiero a las analogías entre el inventado con el diseñado que se le presentó, estuvo muy presente en los niños, pero no así en la mayoría de los profesores. A algunos profesores dijimos: inventen un nuevo juego, y para ellos lo único que había que hacer es inventar un nuevo juego con cartas. ¿Y qué juego con cartas? No sabía qué inventar. Algunos inventó un juego tipo nervioso, ¿no? Tipo nervioso, pero con múltiplos de 3, me dijo, nervioso. Sí, está bien, jugamos, está bonito, pero ¿y qué tiene que ver con el juego que hemos hecho? No puedes, pero es interesante para estimular conocimiento, múltiplos de 3. Sí, ¿no? Bueno, es un gran mensaje de lo mucho que necesitan. No es que esté satanizando la reacción de los profesores, eso sería absurdo. Es que estoy mostrando la realidad. Nuestros profesores están muy acostumbrados, sobre todo los de primaria, en términos generales, a seguir lo que dicen determinados textos o siguen determinadas pausas. Y cuando se pide creatividad, apertura, el asunto es muy complicado. Entonces, así vamos a seguir perennizando el tipo de educación que estamos dando a nuestros niños. Por eso es tan importante la formación de profesores y dedicarnos con fuerza a eso, a formar profesores desde las facultades de educación y en los cursos de entrenamiento en actividad. Bueno, todos los niños, pero solo un profesor inventaron juegos más desafiantes que el juego original. Todos los niños disfrutaron más jugando sus juegos inventados. Eso sí, definitivamente. Hubo un caso que hicimos que el chico invente el juego y la mamá estaba al otro lado de la habitación. Pues le hicimos que pase la mamá y que juegue el juego que con niño, que el niño había inventado, pero sin decirle que había sido inventado por el niño. Y el niño disfrutaba jugando con la mamá. Y después, cuando le contamos que había sido inventado por su hijo, la mamá decía: es inimaginable, ¿cómo puede ser que el niño haya inventado ese juego? O sea, increíble, emociones. Pero los niños mayores fueron menos espontáneos que los niños mayores. Yo no sé si tenemos tiempo para esto, pero todavía falta pareja, sí, pero acá escribimos esto, por ejemplo, caracterizar el juego inicial con las componentes del juego y tener dos ejemplos, uno de una niña de 7 años y otro de un profesor, que fueron los juegos más interesantes. Por ejemplo, lo de la niña fue desconcertante. ¿Por qué? Porque dijo: no vamos a jugar con 16 cartas, sino con 24. O sea, ¿por qué 24? Porque dijo: no del 1 al 4, sino del 1 al 6. ¿Y qué dijo? Que cada jugador no iba a sacar una sola carta del mazo, sino 4 cartas. 4 cartas. ¿Y cuántas va a cambiar? Va a cambiar 2 cartas. No, pero 2 cartas. Y el jugador, ¿cómo se decide quién se lleva todas las cartas que pone? Porque al final ponen las 4 cartas sobre la mesa y las 4 cartas del otro jugador. ¿Quién decide quién se lleva? ¿O cómo se decide quién se lleva las cartas? La suma de las cartas de cada jugador. ¿Se dan cuenta las modificaciones de una niña de 7 años? Bueno, una niña que está estimulada a crear cosas. Esta niña que no debería decirlo, pero se trata de mi nieta, entonces está estimulada. Entonces está estimulada, definitivamente, ¿cierto? Claro, porque ella en cualquier momento, cualquier cosa, uno le está diciendo: a ver, ¿y cómo harías esto? ¿Y cómo lo voy a hacer? Está estimulada. Bueno, ese señor no es mi nieto, pero bueno, también es profesor de primaria, es profesor de primaria. Y esa es una modificación bien simpática. Bueno, acá como al final, ya lo veo como en pantalla. El profesor hizo una modificación interesante con los colores. ¿Qué le pone la carta? Igual, muestra una carta, muestra otra carta, muy parecida.
solo que con más cartas, 32 pues. ¿Quién se lleva? El que tiene el mayor, igualito, pero si son del mismo color. En cambio, si son de dos colores diferentes, se lleva el que tiene la carta negra, simplemente. Mismo orden mayor, puede ser un 2 y el otro un 4, pero si el 2 es negro, se lleva. Esto introduce para el asunto de las probabilidades, si se quiere formalizar, eso se pone complicado, pero es una innovación simpática, ¿no? Bueno, ahí hay más criterios de cómo se simplifica, qué sé yo, pero sí, ya lo podemos conversar en el café. Entonces, la detección de juegos y la creación de problemas están efectivamente muy relacionadas, aún en aspectos como este, que en algunos casos los chicos tuvieron dificultades en explicar las reglas del juego. Y es normal. Pero cuando uno crea problemas con profesores y con alumnos, uno advierte dificultades en escribir el texto del problema con suficiente claridad. Por otra parte, crear problemas finalmente provoca emociones. Yo he contado en otras ocasiones charlas sobre creación de problemas, experiencias con estudiantes de profesorado de educación inicial que finalmente cuando han logrado crear un problema que se le ha abierto un panorama inmenso a la emoción, ¿sabes? Y los niños se sienten totalmente emocionados, ¿no? Hay un involucramiento emocional, como digo yo, y una motivación después de intentar un juego. Y especialmente cuando lo juega. Vean ustedes la carita del niño, ¿no? Y él dice, me gusta mi juego, juguemos otra vez, ¿no? El juego que él ha inventado. Aquí voy a una parte un poquito más, podríamos decir, teórica. Una reflexión más vinculando la invención de juegos con la creación de problemas. Crear juegos, hemos observado que jugar juegos estructurados que plantean desafíos produce emociones en los niños, y no solo en los niños. Y hemos observado también que es aún más emocionante, sobre todo para los niños, jugar los juegos inventados por ellos, cuyas reglas son modificaciones de las reglas que tiene un juego estructurado, o son nuevos juegos con sus propias nuevas reglas. Son dos maneras de crear un nuevo juego: o modifico un juego estructurado, o creo un juego que se me ocurre, pero invento un juego. ¿No es cierto? Las emociones advertidas y el reto de saber explotarlas en este contexto nos recuerdan lo que nos dice Vygotsky, que en todo acto creador los factores intelectuales y emocionales resultan igualmente necesarios. Ojo, los factores intelectuales y emocionales resultan igualmente necesarios. Y muchas veces nosotros le dedicamos más atención a los aspectos intelectuales cognitivos, y no a los aspectos emocionales. El sentimiento y el pensamiento son los que mueven la creación humana. Todo eso nos dice Vygotsky. Y entonces, en la educación matemática hay muchas investigaciones sobre creación de problemas, que en la literatura inglesa, de habla inglesa, se dice problem posing, ¿no? Hay investigaciones sobre aprendizaje, sobre enseñanza, sobre formación de profesores, sobre creatividad, sobre actitudes, sobre pensamiento matemático, etc. Y todo esto nos hace ver las ventajas de las actividades de creación para el desarrollo del pensamiento matemático. Entonces, si esto es así, si hay investigaciones sobre eso y tenemos tantos aportes en esa línea, ¿por qué no las aprovechamos para crear juegos? Entonces, al focalizar la atención de los niños, sobre todo en los primeros grados, los matemáticos, los educadores y los psicólogos, tenemos un gran reto: crear juegos que estimulen el pensamiento matemático. Porque lamentablemente hay muchos juegos que le llaman matemáticos, pero son solamente para reforzar las operaciones. Una madrina, o qué sé yo, de mi nieta le regaló una cajita que decía para aprender la multiplicación jugando. Y yo me imaginé cosas bonitas. ¿Qué era? No sé, era una especie de... Sacaban una cartita y el 3, el otro el 4, el otro el 4, pues ¿cuánto debes sacar? Debes poner el 2.
realmente jueguitos de manera muy operativos, totalmente operativos, ¿no? Bueno, analogías para crear problemas y juegos. El enfoque que nosotros hemos trabajado sobre creación de problemas, ¿no? Consideramos que en los problemas hay 4 elementos básicos. En cualquier problema hay información, hay requerimiento. La información son los datos, el requerimiento es lo que se pide, hay un contexto que puede ser intramatemático o extramatemático, y hay un entorno matemático que son los conceptos o el campo matemático global en el cual están las herramientas matemáticas que vamos a usar para resolver. Y elementos análogos podemos encontrar en los juegos estructurados para estimular el pensamiento matemático. Así, entonces, en los juegos, recordemos otra vez, tendremos información, requerimiento, contexto y entorno matemático. La información ya son las reglas del juego, en los materiales para desarrollar el juego. Y el requerimiento, ¿qué cosa es? En los problemas es lo que se pide, que es lo que se busca encontrar el problema. Acá es el objetivo del juego, lo que debe lograrse para ganar el juego. Ese es el objetivo. Y el contexto puede ser también intramatemático o extramatemático. No quiere decir que el extramatemático no tenga nada que ver con matemático, pero por ejemplo, qué sé yo, el juego de Monopolio es un juego extramatemático, pero que tiene su matemática metida por ahí, por las operaciones que hay que hacer, y el extramatemático podría ser el juego que hicimos con los números, adivinar los números, ver, porque de ahí se va a llegar a lo del sistema de numeración, base 2, todo va a ser intramatemático, ¿no? Y el entorno matemático, lo que ya les decía, es el marco matemático global en el que se ubican los conceptos matemáticos que intervienen o pueden intervenir para desarrollar el juego. Pues hay una analogía entre la mirada hacia los problemas y la mirada hacia los juegos, y obviamente entonces también una analogía para crear problemas y para crear juegos. Entonces, en nuestro enfoque consideramos que la creación de un nuevo problema se hace por variación o por elaboración. Por variación, cuando se obtiene un nuevo problema, modificando uno más de los elementos que ya habíamos hablado del problema dado. Y por elaboración, cuando se crea a partir de una situación dada, o por un requerimiento específico con énfasis matemático o legal. Sobre esto hemos hablado en otras ocasiones sobre creación de problemas, y podemos decir algo parecido cuando creamos juegos. La creación de un nuevo juego puede ser por variación, modificando uno más de los elementos del juego conocido, o por elaboración, si a partir de una situación dada o un requerimiento específico que tendrá que ver con el objetivo matemático que queramos desarrollar, o con el objeto matemático que queramos desarrollar, entonces a partir de eso hay que ponernos a pensar, es un gran reto, elaborar un juego que nos ayude a manejar este proceso. Ciertamente digo, lo que estaba adelantando, al considerar la creación de juegos en contextos de enseñanza y de aprendizaje, debemos tener muy en cuenta los objetivos cognitivos, matemáticos específicos y la búsqueda del desarrollo de la intuición y el pensamiento matemático. O sea, no hay que crear juegos porque sí, sino hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Y en nuestras experiencias didácticas con niños y profesores ha estado más presente la creación de juegos por variación, modificando. Sin embargo, tuvimos una experiencia muy linda en un curso que dimos ya para alumnos de sexto o séptimo ciclo, y fue totalmente interdisciplinar, porque fue un curso opcional, pero electivo, sí, bueno, en que podían matricularse alumnos de educación, fundamentalmente el curso era de la Facultad de Educación, pero podían matricularse de psicología, y se matricularon alumnos de filosofía, de arquitectura, de derecho, uno de economía, se matricularon, porque el gran atractivo quizás fue porque íbamos a introducir este método del design thinking para la elaboración, para el diseño de juegos. Y el grupo de profesores también fue interdisciplinario, un psicólogo, un arquitecto, un matemático, un diseñador industrial. Bueno, y salieron cosas muy grandes. Ahí ven algunas fotos del curso aquel, y si hubiera tiempo quizás después podemos pasar este videito que debe durar 1 minuto y medio, 2 minutos, ¿verdad? Pero yo no sé cómo estamos de tiempo, me preocupa por la... Sí, más o menos, ¿no?
creo que lo salteamos el videito y comentarles que los niños también elaboran juegos. O sea, juegos por elaboración, decimos sí, pero para justo, pero los niños también. Vean, hay una actividad muy simpática, a partir de unos palitos que deben ser de tamaños proporcionales a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de color diferente. 5 de cada color. Entonces, ¿cuál es la tarea? Formar triángulos uniendo los palitos por sus extremos. Entonces, por ejemplo, se puede formar ese triángulo. Con el amarillo, el verde y el azul se puede. Hay triángulos que no se pueden. Hay palitos que no pueden formar los triángulos, no los entienden, obviamente. Bueno, es una actividad interesante. Yo pedía a mis alumnas que intentaran problemas, intentaron cosas más o menos parecidas, problemitas. Pero a una niña, una de las alumnas le pidió a una de sus hermanas que inventara un juego a partir de ella. Inventó un juego que puede ser muy bien explotado con las modificaciones especiales. Vean, la niña dijo 2 o más jugadores lanzando 3 dados. Claro, los dados son del 1 al 6, y acá son los números del 1 al 6. Salen los 3 números del dado, y con esos 3 números deben escoger los palitos para ver si logran armar el triángulo, se llevan los palitos. Si no logran armar el triángulo, no se llevan los palitos. Entonces ya está, mucha suerte para meter. Se podría modificar ese juego haciendo que, porque a mí se me ocurrió esto, que lance solamente 2 dados. Y que la niña, bueno, el otro jugador, digo, el jugador, lanza 2 dados, y le sale, por ejemplo, el 2 y el 3, por decir algo. Tiene la opción de escoger una para ver si con esa puede formar el triángulo. Si se demora, no, tiene que tomar tiempo, qué sé yo, si no lo logra, ya perdió, ¿entiendes? Pero lo logra, está. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, podrían hacerse cosas interesantes que desafían al niño, ¿no es cierto? Bueno, consideraciones finales y sugerencias. Ya, con esto se va. La invención de juegos, al igual que la creación de problemas, debe ser considerada en la educación matemática como un medio y como un fin. Esto es lo que dice Kilpatrick sobre creación de problemas, y lo dice en 1987, y poco caso se le ha hecho sobre creación de problemas. Es un artículo valiosísimo que poca mención ha merecido hasta que después han comenzado a salir publicaciones en el Education Capital, su libro de Spring, etc. Como un medio, empezando en los juegos, el medio, como medio, la creación de juegos está más orientado a los niños, porque es motivador, porque estimula la creatividad, la intuición, el pensamiento matemático y el autoaprendizaje. Y también porque favorece el estímulo de emociones positivas. Y en contextos informales genera actitudes también positivas. Y como fin, más orientado a los profesores, claro, también puede ser como medio para los profesores, como fin para los niños, como quieran, pero el énfasis acá es para los profesores. Y es fundamental, naturalmente, que el profesor desarrolle habilidades de creación de problemas y de juegos para que en sus clases usen con eficiencia esos recursos con sus estudiantes. Para los niños, jugar con reglas establecidas por ellos mismos es una experiencia que los motiva, contribuye a su autoaprendizaje, estimula su creatividad y fortalece su autoestima. Las experiencias desarrolladas muestran que modificar un juego presentado es entendido por los niños como parte de su actividad lúdica, con fuerte apoyo en su misión y motivación, pero es entendida por los profesores como un reto a su creatividad y a sus competencias matemáticas y vitales. La dinámica desarrollada para crear los juegos sobre toma de decisiones, la que les hemos explicado, genera emociones positivas, ayuda a los niños a desarrollar su intuición probabilística y ayuda a los profesores a mejorar sus conocimientos matemáticos y vitales. Sugerencias: destacamos la importancia de los juegos con componentes de incertidumbre. Bueno, más. Y sugerimos incorporar actividades lúdicas que incluyan la invención de juegos con componentes de incertidumbre en los currículos de EDR, de la educación básica regular de la y desde la educación inicial y en los currículos de la formación de profesores, tanto en la formación inicial como en la formación continua.
Y entonces la exhortación a que investiguemos con mente abierta. Yo creo que eso es fundamental. No estar pensando si esto será validado por alguien o no. Investiguemos. Lancémonos a hacer experiencias didácticas. Incluyamos las emociones y la invención y creación de juegos en nuestras agendas de investigación en educación matemática. Y tengamos en cuenta la recomendación de Mogens Smith. Pienso que la mayoría de los investigadores de educación matemática conoce a este gran investigador de la educación matemática de Dinamarca. Mogens Smith nos dice, ahora más que nunca, esto lo dijo en la conferencia inaugural del PNE en Suecia, ahora más que nunca debemos analizar y discutir la calidad de las investigaciones en educación matemática, pero de la misma manera que no debemos respaldar solo una comprensión y versión de la democracia, digamos la de Suiza, de los Estados Unidos o de Dinamarca, no debemos permitir paradigmas demasiado estrechos y rígidos que pongan en peligro nuestras discusiones o nuestro campo de investigación y de educación matemática. Una recomendación sabia, además una conferencia polémica, pero yo particularmente estoy de acuerdo con ese punto de vista. Bueno, en general, como investigadores, inventemos juegos con niños y con profesores de educación básica que estimulen su intuición y su pensamiento matemático. Lancémonos a ese reto y así disfrutaremos y aprenderemos con ellos. Muchas gracias.